Bueno, les agradezco a todos la presencia, les agradezco las palabras al vicerrector, a la señora decana, y para mí es un honor que sea la Universidad de Cuyo la que me otorgue esta distinción, porque es una universidad que ha sido pionera en las investigaciones en lectura y escritura y que además ha puesto en marcha proyectos de envergadura. Es decir, no puedo menos que recordar a María Victoria Erice, que dirigió tantos equipos, ¿no es cierto? Fue además una de los espacios en los que se abrieron las sedes más fuertes de la Cátedra UNESCO. Y en la actualidad es la que se encarga, gracias a la dirección de Susana Osebar, de publicar nuestra revista, la revista Traslaciones. También para mí es particularmente conmovedor que sea la Facultad de Educación Elemental y Especial la que haya promovido esta distinción, porque siempre me he sentido una maestra normal nacional. Esa es la verdad. Y en realidad con Susana muchas veces bromeamos diciendo que somos las últimas MNN en actividad. Y que esa marca del maestro normal nacional, que además había sido mi madre, es una marca muy fuerte y que nos acompaña y que nos sostiene en todos estos trayectos que a veces son muy difíciles, ¿no es cierto? Bueno, la charla que voy a dar hoy también es un homenaje, es un homenaje a toda una tradición y a una serie de intelectuales que más allá de 20 siglos, es decir, más de 20 siglos, han pensado la lectura y la escritura. Por eso puse en torno a la tradición retórica, porque nosotros claramente nos inscribimos en esa tradición retórica cuando pensamos la lectura y la escritura. Entonces, pensemos en tantos siglos de gente que ha pensado la lectura y la escritura, que ha elaborado estrategias, que ha analizado detenidamente una serie de fenómenos. Tradición retórica que yo considero que continúa, ¿no es cierto? Que a pesar de que haya muerto la materia retórica en las escuelas secundarias, continúa en nuevas formas hasta ahora, y yo encuentro claramente las huellas en los manuales para escribir en Internet. Ahí está presente también esa tradición retórica. Bueno, espero que puedan escucharme. En la preocupación por reflexionar sobre la pedagogía de la escritura y por elaborar estrategias didácticas que faciliten el proceso de los estudiantes, particularmente en la formación de profesores, en el primer año universitario y en el posgrado, me acompañó siempre el interés por interrogar las funciones sociales de la escritura y desde qué lugar hablábamos como docentes e investigadores. Me interesó también historizar las prácticas que habíamos ya naturalizado. En ese sentido, me admiró siempre la permanencia de concepciones acerca de la lectura y de su enseñanza, a través incluso de siglos, y la activación en determinados momentos de representaciones correspondientes a otra etapa. Por ejemplo, los manuales de escritura en Internet recuperan la perspectiva de las artes de escribir ilustradas del siglo XVIII, que se evidencia en la representación que tienen de un lector con escasas capacidades inferenciales, al cual no hay que perturbar, lo que determina las características del escrito, no solo en el armado de las oraciones o párrafos, sino también en la disposición. En esa interrogación fueron decisivos la aproximación a la tradición retórica que realicé desde la glotopolítica, sensible por supuesto a los aspectos pedagógicos de la disciplina, y unos planteos significativos y estimulantes de Foucault en la conferencia inaugural en el Colegio de Francia, que fue publicada bajo el título El orden del discurso en 1971. Es un texto que leí tempranamente y que me orientó en la comprensión de los procesos de disciplinamiento social. A una y otros me referiré en la primera parte de la exposición. Luego abordaré las retóricas como instrumentos lingüísticos y atenderé a dos aspectos que intervienen en la regulación de la discursividad escrita:
la apelación a modelos y la consideración acerca de la utilidad de las reglas. Si bien me referiré a algunas retóricas anteriores, ilustraré con las producidas en el último tramo del siglo XVIII hasta fines del XIX, algunas de las cuales siguieron circulando hasta bien avanzado el siglo XX, y con manuales de estilo periodístico para las versiones online de los periódicos. Considero que la tradición retórica se expone en géneros diversos que con distintos nombres regulan la discursividad escrita. Entonces, el primer punto sería perspectiva glotopolítica respecto de la tradición retórica. En mis investigaciones acerca de los textos que inciden sobre las prácticas de escritura, consideré que las diferentes retóricas, artes de escribir, manuales de estilo, correspondientes a ámbitos específicos como el periodismo, el parlamento, el mundo eclesiástico, el comercio o el sistema jurídico, y aquellos centrados en géneros como el epistolar o la escritura de demandas, así como los múltiples textos didácticos referidos, por ejemplo, a cómo escribir una tesis o a la enseñanza de la composición, constituían intervenciones en el espacio del lenguaje, ya que al incidir sobre la escritura regulaban también en un sentido amplio los modos de decir que correspondían a cada actividad social, determinaban en ellas patrones de desempeño y generaban consiguientemente un sistema de valoraciones. Esos modos de decir están vinculados con ideologías lingüísticas que ponen en juego imaginarios acerca de la lengua, de los discursos escritos y del lector. Como todos los subsistemas ideológicos referidos a un campo específico, estos se integran a sistemas de representaciones más amplios que dependen de las posiciones sociales, de la época, incluso de la coyuntura o de los cambios tecnológicos, y participan en la construcción de las subjetividades que la sociedad necesita. En la actualidad incide en esa construcción, por ejemplo, la lectura en pantalla. Pensemos desde la posición de docentes en cómo ese tipo de lectura que los manuales promocionan con sus modos de avance continuo se oponen a la lectura reflexiva que todavía proponemos en nuestras universidades, que implica un reiterado volver al texto para construir adecuadamente los conceptos, para establecer una distancia crítica, para reconocer las orientaciones ideológicas. Puede ser interesante también pensar de qué forma estas nuevas subjetividades, modeladas por las nuevas prácticas de lectura y escritura, se relacionan con la acción política, tal como se puede apreciar, por ejemplo, en movilizaciones de calle. Interrogar los textos destinados a regular la escritura nos impone, por un lado, considerar las memorias discursivas que se activan, ancladas en diferentes temporalidades, y por el otro, pensar los materiales que abordamos y la construcción de corpus atendiendo a esas temporalidades. Si consideramos la tradición retórica en un sentido amplio como el que proponemos, la larga duración tiene un peso importante que se expresa, entre otras, en la permanencia, desde los momentos iniciales del campo, de la relación pedagógica entre la lectura y la escritura, y la importancia del comentario de textos para la producción escrita. Esto proviene del manual de Quintiliano, estamos en el siglo I, y es retomado y desarrollado por Erasmo en el Renacimiento, y sostiene gran parte de las prácticas educativas. A la duración media la podemos apreciar al armar la serie de las artes de escribir ilustradas, que se producen en el último tercio del siglo XVIII. Estas se centran en la especificidad de la escritura, acompañando la expansión de la cultura escrita, y proponen una representación del lector que en gran medida va a desaparecer con la ampliación del sistema educativo, aunque notablemente reaparezca, como señalamos, en la actualidad, en la que vivimos una nueva expansión de la cultura escrita.
Apelamos a duraciones más breves, coyuntura o acontecimiento, cuando estudiamos cambios significativos en los programas escolares o las estrategias de enseñanza de la escritura asociadas a la puesta en marcha de un establecimiento que se pone a la cabeza de las transformaciones a la enseñanza media, como fue el caso del Nacional de Buenos Aires en relación con la red de colegios secundarios del país. Por supuesto que en el análisis de temas y textos que incluimos en la tradición retórica, debemos atender a esas diferentes memorias discursivas que no dejan de estar presentes. Es evidente que en nuestra actividad académica participamos en la regulación social de la discursividad escrita, convocando recorridos anteriores. Lo hacemos cuando evaluamos o orientamos respecto de la redacción de artículos o cuando dictamos seminarios sobre la escritura de tesis. En esos casos recurrimos, por ejemplo, al antiguo convencimiento de que debemos atender a los modelos que circulan y de que la dispositio, es decir, los modos de organización textual, y la elocutio como adecuación del discurso al género, o el ethos como presentación de sí, que debe hacer el tesista y el autor del artículo, tienen una importancia fundamental. Por otra parte, adoptamos posiciones a partir de la visión que tenemos de la disciplina o de sus áreas más prestigiosas, o de lo que debe ser el lenguaje científico en un ámbito específico, es decir, nos inscribimos en una temporalidad media. Y también consideramos, por ejemplo, en una temporalidad menor, el umbral de aceptación de la subjetividad en una nueva corriente teórica y, por supuesto, la normativa institucional elaborada para que sean aceptadas las publicaciones o las tesis. En nuestra actividad seguimos recurriendo a modelos y estableciendo o difundiendo dispositivos normativos, como lo hicieron los que nos precedieron, pero en una nueva situación, lo que nos obliga a pensar en el papel que cumplimos en relación con problemáticas actuales y a reflexionar sobre los requerimientos sociales. Siguiendo con el área que es la mía, de la escritura en la universidad, podemos preguntarnos, por ejemplo, si el desarrollo científico de los países de la región no exige, a la vez que un dominio avanzado de la lengua escrita propia, la conciencia de que formatos de exposición demasiado rígidos, surgidos de otras latitudes, pueden limitar las potencialidades de nuestra producción científica, sobre todo en las llamadas ciencias blandas. Es decir, podemos pensar en los modos de disciplinamiento de la discursividad escrita en relación con problemáticas más amplias. El otro punto es el disciplinamiento discursivo desde Foucault. Debemos señalar que Foucault destaca la inquietud que genera un discurso que se deje proliferar libremente, tanto en su materialidad oral como escrita, lo que impone socialmente prescripciones, ordenamientos, instituciones de control, y podemos agregar nosotros, explica en parte la importancia de la función docente. La hipótesis inicial que formula es que en toda sociedad la producción del discurso es a la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida por cierto número de procedimientos cuyo papel es conjurar los poderes y los peligros, dominar el azaroso acontecimiento, esquivar la pesada, la temible materialidad. Si bien Foucault no se refiere a la tradición retórica en ese texto, ella ha incidido en ese control de los discursos, en ese disciplinamiento por medio de descripciones detenidas de género, figuras, estilos, secuencias de palabras, encadenamientos de frases, que determinan lo admitido y prescriben lo legítimo, a la vez que ejercen una policía discursiva. La expresión es de Foucault, cuando habla de las disciplinas. Pero también ha regulado el ejercicio de la palabra pública, estableciendo las exigencias a las que debe atender aquel que las produce, los gestos y comportamientos adecuados, las reglas de circulación
y las modalidades de apropiación. En términos generales, aunque no en referencia a la retórica, que es la disciplina cuyo objeto ha sido específicamente controlar la discursividad, Foucault insiste. Dice, todo ocurre como si las prohibiciones, barreras, umbrales, límites, hubieran sido dispuestos de tal manera que sea dominada, al menos en parte, la gran proliferación del discurso, de forma que su riqueza sea aligerada de su parte más peligrosa y que su desorden sea organizado según figuras que esquivan lo más incontrolable. Voy a tomar otro poquito de agua. No, creo además que cometí el error de ir a una farmacia y esa farmacia me dieron un líquido y creo que ese líquido es un líquido que genera tal vez una cierta parálisis de la cuerda vocal. Bueno, dice, seguimos entonces. Como procedimientos internos de exclusión, Foucault señala el comentario o el modo de decir lo que ya estaba dicho y consagrar los textos que son susceptibles de esa operación gracias a esa misma repetición y dejar en los márgenes a los otros. Habla también de la figura de autor, históricamente variable y que se acrecienta en el campo literario a partir del siglo XVII, como principio de agrupamiento del discurso. Habla de las disciplinas que determinan las reglas de producción de nuevos enunciados. A la vez considera otros procedimientos que establecen quién está en condiciones de entrar en el orden del discurso, cuáles son las exigencias y cualidades que se requieren, en lo que intervienen los rituales de la palabra, las sociedades de discurso, comunidades discursivas, las doctrinas y los modos de apropiación de la discursividad socialmente diferenciados. Recordemos, en relación con el posgrado, cómo desde el surgimiento de las universidades en el siglo XIII se imponen rituales solemnes y claramente regulados, asociados con la obtención del grado de maestro o doctor, que habilitaba al que lo lograba para la docencia universitaria, porque era garantía de competencia intelectual y de pertenencia institucional. O cómo las artes de predicar, cuyo peso en la tradición retórica es indudable, se han dedicado insistentemente a clasificar los modos de significación de un texto y a establecer las formas legítimas de comentar los textos sagrados y el estilo de la actualización del mensaje, además de determinar quién está en condiciones de realizar estas operaciones y qué discursividades integran la ceremonia litúrgica, en qué momentos y con qué límites. La tradición retórica interviene de diversas maneras en esos procedimientos de control. Reitera, por ejemplo, desde la antigüedad el criterio de adecuación a la situación que disciplina y hace previsibles las intervenciones. Juan Luis Vives, en 1532, por ejemplo, retoma largamente en el Renacimiento las reflexiones anteriores sobre el tema. Señala, escribiéndose en una tradición conocida, que el decoro implica la adecuación a la condición del hablante, el oyente o el auditorio, el lugar, el tiempo y el asunto o materia de lo que se habla, todo lo cual va a determinar el estilo. Las retóricas establecen también, tempranamente, los rasgos del discurso científico, controlando los discursos desde las disciplinas. Ya la antigua retórica señalaba la diferencia entre demostración y argumentación. Y Bernard Lamy, en 1675, en el siglo XVII, dice en la parte de su tratado destinado al estilo dogmático que en un tratado de geometría las verdades que se demuestran son evidentes, no toman su claridad de las luces de la elocuencia. El estilo del geómetra debe ser simple, seco, despojado de todos los movimientos que la pasión inspira al orador. Establece así una norma que hemos visto proyectada a otros campos, aunque Lamy señale que no es necesario que el estilo de las otras ciencias, dice él, sea tan severo.
Sabemos además que aunque la retórica como asignatura desaparezca a fines del siglo XIX en los planes de estudio, sigue operando a partir de dispositivos normativos, textos o prácticas pedagógicas y sostiene, como dijimos, particularmente en el siglo XX, los diversos instrumentos lingüísticos que regulan la discursividad en variadas actividades. Bueno, el otro punto es las retóricas como instrumentos lingüísticos. Las retóricas y los géneros próximos que hemos citado al comienzo de la exposición son instrumentos lingüísticos, como los que Orú privilegiaba como pilares del saber metalingüístico, las gramáticas y los diccionarios, que han cambiado según él la ecología de la comunicación. Estos instrumentos operan en la estabilización y normalización de las prácticas a partir, como dijimos, de un dispositivo que describe y prescribe los usos socialmente válidos y proscribe aquellos inaceptables. Si bien la dinámica textual puede cambiar, utilizan un cuerpo de reglas, definiciones, ejemplos, clasificaciones, usos aceptados y desvíos que determinan los modos en los que algo puede ser dicho y debe ser dicho en determinada circunstancia. Así como el proceso de estabilización y normalización realizado por las gramáticas ha permitido la construcción de un imaginario de lengua común y de comunidad lingüística, las concepciones actuales de género discursivo dan cuenta de los resultados de un extensísimo proceso en el cual ha incidido fuertemente la tradición retórica. Ha sido necesario regular la discursividad a través de estos instrumentos lingüísticos que han descrito, como dije, y prescripto los rasgos genéricos de las producciones escritas y orales socialmente dominantes, para que alguien como Bakhtin compruebe que cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados. O que más próximo a nosotros, Broncar, afirme que los géneros, como configuraciones posibles de mecanismos estructurantes de la textualidad, constituyen los marcos obligados de toda producción textual. Las retóricas se inscriben en una respetable antigüedad que se remonta a la retórica de Aristóteles. En ese sentido, Antoine Compagnon señala la notable estabilidad del saber retórico. Dice, la retórica se reproduce sin cambios decisivos, sin invenciones esenciales, desde Aristóteles hasta mediados del siglo XIX. Esto nos obliga a pensar en la persistencia de esa memoria discursiva, pero también en las zonas sensibles de los textos, a la incidencia de las transformaciones sociales, a los cambios culturales, en las tecnologías de la palabra o en las corrientes literarias, y a las nuevas perspectivas respecto de la enseñanza de la discursividad o al papel del lenguaje oral o escrito en las prácticas políticas. En relación con las grandes transformaciones políticas de la modernidad, que los procesos actuales han dejado en cierta medida de lado, se ha planteado que la democracia parlamentaria requiere una elocuencia de la escritura más que de la oralidad, que está vinculada a la democracia directa. En ese sentido, la democracia parlamentaria reemplaza la presencia por la mediación del objeto impreso. Cuando se estructuraron los estados nacionales, se pensaba que la escritura en el campo político podía evitar los desbordes generados por los demagogos, inscriptos en el régimen de la oralidad, y por aquellos que no respetaran las formas de la democracia representativa. Es decir, que si bien hay una estabilidad notable en el pensamiento retórico, inciden profundamente las transformaciones, y lo vemos no solo en lo que ha pasado históricamente, no voy a leer todo, es decir, se lo sintetizo, sino también en otros aspectos menores, como pueden ser los desplazamientos que sufren ciertos principios retóricos en determinadas épocas.
Cuando estudiamos, por ejemplo, los tramos sobre la elocuencia en una serie de retóricas hispánicas de la primera mitad del XIX, podemos observar los desplazamientos hacia los géneros escritos argumentativos, como los periodísticos. Fíjense, se pasa de la elocuencia oral al periodismo. Las representaciones parlamentarias, los ensayos, una preocupación por la moral cívica y la conciencia de que para producir discursos fundamentadamente se requieren otros conocimientos que los meramente retóricos. Estos desplazamientos no solo muestran la importancia de lo escrito, a lo que nos habíamos referido, sino también el proceso de erosión de la retórica en el ámbito escolar. En relación con el siglo retórico, también Compañón completa así el fragmento citado. Y sin embargo, tiene un final, esa tradición retórica, cuya velocidad ha desconcertado a sus partidarios. Muy rápido, entre 1870 y 1900, ella desaparece de la enseñanza en la mayoría de los países de Europa, o por lo menos no se presenta más con su nombre original. Si bien es verdad también en América, la tradición retórica no desaparece, ya que se perpetúa, como dijimos, en los múltiples textos prescriptivos particulares sobre la escritura y la lectura, y en algunos casos sobre la oralidad, que se siguen publicando, incluso con éxito editorial, como entre nosotros fueron los manuales de estilo de los diarios Clarín y La Nación, y ahora Escribir en Internet de la Fundación del Español Urgente. Y asimismo se continúa en la práctica pedagógica, en la primera mitad del siglo XX fundamentalmente, en la escuela primaria y en los primeros años de media, y sobre todo en el último tercio del siglo anterior y el comienzo del nuevo, en otros niveles de enseñanza, como efecto del renovado interés por el saber retórico. Por eso hablamos en sentido amplio de tradición retórica para referirnos a todos los textos destinados a la regulación de la discursividad. Y consideramos ese fin del siglo XIX como un avatar más que no terminó con las prácticas retóricas. La retórica va a terminar conmigo. Bueno. ¿Qué? Bueno, para que siga, así pues la pastillita no. Si no, te vamos a tener que llamar a Leslie enseguida. Bueno, es notable como textos aparentemente alejados de la reflexión retórica, como son los manuales de estilo periodístico, se inscriben en esa tradición. No solo gracias al nombre, manual de estilo, que es realmente de esa tradición, sino sobre todo a partir de referencias diversas. Por ejemplo, el prólogo de Escribir en Internet se preocupa por insertarse en ella, que dice: este libro plantea en sus bases teóricas los viejos problemas de la antigua retórica, con su aplicación, incluso de la antigua retórica clásica, en su aplicación a un mundo tecnológico radicalmente original. La constante relación entre el autor y los destinatarios sigue siendo el eje central de los problemas. Antiguas virtudes estilísticas, como la brevedad y la claridad, quedan privilegiadas en esta nueva situación, supeditada a factores muy distintos de carácter tecnológico, como el número de espacios disponibles o la legibilidad del texto. Pero fíjense que a pesar del reconocimiento de esa diferencia, está ese deseo de inscribirse en esa tradición. Bueno, entonces vemos ahora el otro punto, que es en torno a los modelos de... La importancia de los modelos en el aprendizaje de la discursividad escrita aparece en gran parte de los textos que recorremos. Las diversas posibilidades que se enuncian o describen están limitadas por los recortes legitimados socialmente, que se integran como ejemplos en la mayoría de los casos. En algunas situaciones son tomados de textos variados, cuya autoría no es relevante. Pueden ser incluso construidos por los responsables del manual. Pero en la tradición retórica escolar
son segmentos de autores reconocidos y susceptibles por eso mismo de comentarios, es decir, de una de las operaciones de disciplinamiento que Foucault reconoce, y son extraídos de un corpus de escritura en general literaria. Es tan notable el peso de esa tradición que cuando escribir en Internet establece como norma evitar las frases largas y las subordinadas, y lo apoya en que, cito, a la brevedad se le puede sacar tanto partido como a la longitud, ilustra con 2 noticias literarias de muerte de un personaje. Es decir, que recurre al corpus tradicionalmente prestigioso, ubicándolo como ejemplo, una extensa de Borges, en el que se refiere a la de Beatriz Viterbo, y otra, la de Camus, anunciando la muerte de su madre. Aunque señala que los 2 textos son maravillosos, el segundo se adecua a la norma que se propone de escritura en pantalla. La referencia literaria es también una huella de que estos manuales, si bien atienden a un público amplio, no son ajenos a los sistemas de enseñanza. Algunos lo señalan explícitamente y otros simplemente circulan en esos espacios. En las retóricas del siglo XIX o en los manuales de enseñanza de la composición posteriores, nos podemos encontrar con, además de los ejemplos dentro del cuerpo del texto, con antologías que acompañan las clases y que son llamadas trozos selectos o consideradas lecturas escolares. Aunque no den lugar en el texto retórico a la descripción de ejercicios de escritura, es evidente su incidencia en el aula cuando se revisan los temas de las evaluaciones. Si en el programa para los exámenes de 1867, correspondiente al 4º año del Colegio Nacional de Buenos Aires, aparece como posible tema de composición para la evaluación en la situación de examen, erección en la plaza de retiro de una estatua de San Martín, discurso pronunciado en ese acto solemne. Si en el examen tenían que escribir esa composición, ¿no es cierto? El discurso frente a la estatua dicho por alguno. Es decir, ¿cómo es posible eso? Es posible porque los trozos selectos tenían numerosísimos ejemplos de discursos pronunciados en esas mismas situaciones, ¿no es cierto? Eso incluso es señalado en el programa, explícitamente en el programa de 1872, referido al 2º año. Dice: la comisión examinadora podrá señalar a los alumnos un tema igual o análogo a los argumentos de las composiciones que contiene la obra Trozos Selectos de Literatura. Los modelos permiten la imitación. Pélissier, por ejemplo, que Pélissier es retomado por Cosson en el primer manual que se usa en la escuela secundaria nuestra, así, sobre todo que surge en el Nacional Buenos Aires y se distribuye en todas las escuelas del país, dice algo que él llama un ejercicio muy sencillo, con modelos. Dice: este ejercicio consiste en leer detenidamente algún trozo notable, en penetrar bien su sentido, reteniendo las expresiones más felices y en tratar enseguida de reproducir las ideas y el estilo. Concluido este trabajo, será menester comparar con el modelo el resultado obtenido, siendo esto un excelente medio de ilustrarse sobre las dificultades del arte de escribir y sobre los recursos que este arte presenta. Si se renueva este ejercicio, variando el carácter de los autores y de los trozos, sigue diciendo Pélissier, se adquirirá sin mucho trabajo y seguramente una notable flexibilidad del lenguaje, una soltura de dicción, una fecundidad de expresión y delicadeza de gusto que difícilmente se obtendrían de otra manera. La idea esa de que hay que imitar los modelos. Pero pensemos nosotros si eso no está interviniendo también en nuestras clases, ¿no es cierto? Cuando enseñamos a escribir, los modelos están presentes de una u otra forma, ¿no es cierto? Tratamos que nuestros estudiantes se impregnen de eso. No llegamos a lo que dice Cosson sobre Demóstenes. Dice:
Así procedió Demóstenes, quien para penetrarse del espíritu de Tucídides copió 8 veces la historia del Peloponeso. No sin duda como mero copista, que apenas fija la atención en lo que transcribe, sino reproduciendo libremente el sentido del pasaje estudiado, agregando, modificando, según le dictaba la propia inspiración. El ideal de copia con variaciones, tendiente a adquirir la capacidad de imitar, no afectará, según estas retóricas, la originalidad que es deseable que alcance el estudiante, porque, como señalan, la diversidad de autores susceptibles de ser imitados lo evitará. Es decir, que era un amplio abanico de trozos selectos que se presentaba a los alumnos para que hagan distintas imitaciones, y se pensaba que a través de eso iban a adquirir la escritura. Pensemos nosotros, si no en muchos casos no lo hacemos, no que lo hacemos copiar, pero de cualquier manera le mostramos modelos, incluso cuando trabajamos en los seminarios de tesis, también modelos de introducciones, de cierres, ¿no es cierto?, de presentar las palabras de los otros, etc. Piensen ustedes que esto nos acompaña desde Aristóteles, más o menos, y sobre todo desde Quintiliano. Desde ese siglo I nosotros seguimos con una serie de pautas de enseñanza de la escritura que son muy persistentes y que yo vinculo en ese sentido, por eso hablo del disciplinamiento social. Es decir, que las sociedades necesitan regular la discursividad escrita y nosotros actuamos en esa tarea necesaria socialmente, ¿no es cierto? Aunque la podamos hacer de mejor o peor manera, aunque podamos dar mayor o menor libertad, de cualquier manera estamos inscriptos en esa tradición que tiene una larguísima función social en Occidente. El convencimiento en la importancia de los modelos y en la eficacia pedagógica para la escritura, el convencimiento en eso, del comentario de textos consagrados, ha atravesado también la tradición retórica y llegado hasta nuestros días. Piensen en esa idea del comentario. Hay que hacer un comentario de texto para después producir, para después poder escribir. Todos los espacios destinados a la enseñanza de la escritura apelan a esta estrategia con mayor o menor ejercicio de la crítica, según los niveles de escolaridad y la actividad a la que se destina esta enseñanza. Los modelos corresponderán a un canon establecido o serán seleccionados por su mayor adecuación al aspecto que se trata. Bueno, les decía que eso aparece muy claramente en el siglo I y que cuando se redescubre Quintiliano, el Renacimiento, Erasmo lo retoma. No les voy a leer, pero hay pautas muy estrictas de cómo hacer un comentario de texto, ¿no es cierto? Y cómo ese comentario de texto nos va a servir como modelo, también como modelo para la escritura. Bueno, lo que plantean, ¿no es cierto?, es eso que les decía, que el comentario podrá ser utilizado en la escritura, cuya enseñanza se apoya en las operaciones de reducir y amplificar. Fíjense, centralmente, reducir y amplificar. Y en un asiduo entrenamiento en la reformulación. Y Erasmo es muy claro en eso. Sobre todo a él le interesa variar y amplificar. Dice que como estrategia de la escritura, esas son las centrales: variar o amplificar, y eso implica la reformulación. Si bien los antimodelos no abundan en los textos destinados a la escuela, en aquellos que se piensan también para un público amplio, aparecen, pero siempre seleccionados de autores prestigiosos, lo que controla el abanico de lecturas admitidas. Eso es interesante porque el texto prestigioso sirve de modelo, pero también de antimodelo, para mostrar qué es lo que no se debe decir y lo que incluso ha dicho un escritor prestigioso. Condillac, siglo XVIII, desarrolla, como otras artes de escribir ilustradas, lo que considera una pedagogía del error. Es decir, selecciona frases de autores reconocidos, muestra sus defectos y las reformula. La prescripción puede entonces ser acompañada de proscripción, pero solo en algunas zonas textuales o en casos excepcionales no alcanza la condición de prontuario, aunque algunas obras exploten un mecanismo cercano.
Bueno, y el último de los puntos, antes de las reflexiones finales, es el tratamiento, la distancia. Como ven, escribí en exceso. Eso me pasa siempre, después tengo que recortar. Es el tema, es en relación con el talento, el arte y las reglas. Si son necesarias las reglas o con el talento basta. Que esa es toda una discusión que se acentúa sobre todo cuando la sensibilidad romántica avanza, ¿no es cierto? La sensibilidad romántica, la inspiración, etc. Entonces, ¿qué hacemos con las reglas? Se necesita talento, inspiración. Bueno, entonces, a medida que avanza la sensibilidad romántica, se acentúa el planteamiento de si las reglas son necesarias o con el talento basta. Sin embargo, la mayoría defiende las reglas en tanto son la base de su propia práctica. Es decir, si la retórica enuncia reglas, no pueden no defender esas reglas, ¿no es cierto? Frases como la de Colibey, que es una retórica de 1862, pero que se fue reeditando a lo largo del siglo XX. Es uno de esos manuales muy, muy exitosos, ¿no es cierto?, que aparecen citados incluso en el último tercio del XX. Entonces, Colibey dice: la elocuencia es un don de la naturaleza que se perfecciona y desenvuelve por medio del arte. Entonces está la idea de don, de talento, pero es necesario el arte. En la discusión respecto de las reglas van surgiendo reflexiones acerca de la necesidad de disciplinar la discursividad, ya que el talento debe ser encauzado. La idea es, debemos encauzar el talento. En Gil de Zárate, que es una retórica de 1842, las preguntas que formula llevan a inferir la importancia de las reglas. ¿Qué dice Gil de Zárate? Pero este arte lo puede adquirir el individuo por sí solo, en función de sus propios recursos, sin más esfuerzo que los de su ingenio, o necesita preceptos, reglas que le señalen el sendero que ha de seguir para no perderse. ¿Deberá el hombre entregarse a sus propias inspiraciones o convendrá cortar el vuelo a estas para corregir sus extravíos y darle la dirección oportuna? En suma, el arte de hablar y escribir necesita o no de reglas. Todo lo anterior dice sí, las reglas son necesarias. Albalat, en 1899, es un libro que se llama El arte de escribir en 20 lecciones. Se publica en el 99 y se hacen cantidad, yo creo que son 33 reediciones en francés. Incluso la editorial Armand Collin la edita en el año 70 más o menos. Nosotros tenemos en castellano, se publicó la primera edición en 1944 en la editorial Atlántica y se publicó otra en el 49 y en la actualidad se publica en España. Es decir, que es un texto, el arte de escribir en 20 lecciones ha sido de gran importancia. Bueno, Albalat planteaba respecto de la escritura: si la imaginación no es inflexiblemente dirigida, ¿quién puede saber a dónde se detendrá? El mejor talento se deja arrastrar por ella. Fíjense, recuerda lo que decíamos de Foucault, ¿no es cierto? Foucault dice, bueno, hay una serie de formas de disciplinar la discursividad, ¿no es cierto? Porque está el temor ese de que estos discursos proliferen sin sentido y que no podamos saber a dónde van a llegar. Que la imaginación puede arrastrar un sujeto. Bueno, las reglas se presentan entonces como la forma de disciplinar, justificadas en muchos casos también en lo que Foucault llamaba la voluntad de verdad, que al dividir verdadero o falso y rechazar el segundo término de la oposición, funciona como un procedimiento de exclusión. Así, la misma retórica que cité antes de Colibey dice: toda obra científico-literaria debe estar apoyada en la sólida base de la verdad. Las ficciones y exageraciones de la fantasía serían disparates o frívolo pasatiempo si no encerrasen verdades profundas. Tenemos que escribir aquello que es verdadero.
La verdad es, por lo tanto, la cualidad más importante del pensamiento y la base fundamental de la buena elocución. Vicente Fidel López, excepcionalmente, piensen que Vicente Fidel López, él trabajaba en el Instituto Nacional, que es el instituto chileno más importante, y ahí él tiene que dar un curso de bellas letras, pero él es un romántico. Entonces está en él permanentemente la idea de la inspiración, de la libertad creadora, de una serie de elementos, pero tiene que hacer el curso de bellas letras para los estudiantes. Y es realmente un modelo de retórica, es un texto maravilloso. Pero no puede no decir esto. Dice: mi convicción es de que solamente aquel que tiene ideas elevadas y bellas tiene palabras profundas y hermosas. Mi convicción es de que solamente aquel que sabe pensar sabe hablar y sabe escribir. Ahora bien, la retórica no enseña a pensar. La retórica no da conocimiento alguno de las cosas humanas o naturales. La retórica no enseña sino el modo de expresarse, es decir, la última parte, la parte más superficial entre todas las que debe constituir la educación seria, sistemática y filosófica que hoy debe recibir la juventud. Fíjense que en el caso de él, lo que le está cuestionando es que la retórica sea el saber, ¿no? Y esto ya a esa altura, a mediados del 19, se ve que no puede ser, ¿no es cierto? Que a la escuela tienen que ingresar otra serie de conocimientos que son los que van a permitir que se trabaje la expresión oral y escrita, ¿eh? Pero él toma ese momento, el momento donde la retórica todavía ocupaba ese lugar importante, que también es un poco paradójico, porque ya la retórica había sido cuestionada por el pensamiento ilustrado, había sido cuestionada por el romanticismo, pero seguía. Y la explicación de por qué seguía en la escuela es porque tenía que ser formada la nueva élite, la élite criolla, que era la que iba a manejar los destinos de los países que se iban organizando. Bueno, pero como dijimos, lo que sostiene la existencia de la retórica es la confianza en las reglas y la marginación de los que las transgreden. Si hay reglas, decía Gil de Zárate, que por razones que no son de este lugar han podido modificarse, existen otras que están fundadas en los principios eternos de la razón y por lo tanto nunca se infringirán impunemente. Bueno, no solo las retóricas, sino fundamentales, sino innumerables manuales, que tomo otro poquito, sino innumerables manuales destinados a actividades específicas, muestran la importancia de este tipo de control discursivo. En la actualidad, así como tenemos las rigurosas normas para la publicación de artículos científicos y para redactar las demandas en el sistema jurídico, nos encontramos con los intentos de regulación de la escritura en Internet. Es común la presencia de normativas que privilegian esquemáticamente frases breves, pocas frases subordinadas, y cuando las haya, respetar el orden principal subordinada, párrafos de pocas líneas, ausencia de digresiones, evitar metáforas y limitar también todo tipo de lenguaje poético y evocativo. ¿Se dan cuenta? En esto no difieren de la tradición retórica. Incluso la retórica fundamentaba mejor todas estas normas, ¿no es cierto? Pero acá está, ¿no?, la rigurosidad de ese disciplinamiento para la escritura en pantalla. Los ideales de prosa informativa que aparecen en esos manuales, por ejemplo, la lengua de nuestros textos será entonces simple, clara y concisa. El estilo será objetivo, el contenido será pertinente y sintético. No están alejados de los valores en los que insisten las retóricas. Por otra parte, la preocupación por la acción de los buscadores lleva a reiterar las viejas normas. Hay que evitar escribir textos descuidados, con muchos errores ortográficos y gramaticales. ¿Se dan cuenta por qué esa tradición retórica no termina? Bueno, reflexiones finales. En este rápido recorrido por algunas zonas de la tradición retórica que abordan la escritura, hemos podido apreciar la permanencia de ciertos núcleos significativos respecto de su enseñanza.
Por un lado, la articulación entre la lectura y la escritura, y en relación con ella, la importancia del comentario de texto como disparador de ciertas operaciones que podrán reutilizarse en la producción. Por otro lado, podemos ver cómo el dominio de la escritura debe adquirirse por un esfuerzo sistemático y continuo, expuesto metonímicamente en la figura de las reglas, que señalan los pasos que se deben seguir y las cualidades que los textos deben alcanzar. También es pertinente la apelación a los modelos, como ejemplos, contraejemplos o lecturas seleccionadas por sus rasgos prototípicos. Si bien la imitación se dejó de valorar en tanto no se busca formar escritores, lo que implicaría el desarrollo de estilos individuales, acompaña, no dicha, muchas de las prácticas de escritura, no solo en las propuestas por manuales de correspondencia comercial o amorosa, o por las aplicadas a los nuevos medios, sino también en las orientaciones para la elaboración de escritos en la universidad. Asimismo, es interesante ver cómo las operaciones de variar, amplificar o reducir son actividades pedagógicas habituales, como lo es la reformulación para mejorar un texto ajeno o un texto propio leído como ajeno, o para adquirir la competencia escritora. Fíjense que Quintiliano lo que decía es, cuando hablaba de la corrección, debemos dejar descansar el texto y volver a leerlo como si no fuera nuestro. Bueno, ese volver a leerlo implicaba también la reformulación. Es decir, que si bien nosotros abordamos un abanico más amplio de textos, ponemos en juego los saberes generados por las ciencias del lenguaje, tenemos otras representaciones del sujeto escolarizado y los ejercicios en algunos niveles tienen mayor libertad creativa, no podemos escapar a esa tradición retórica que, condenada desde diferentes perspectivas, reaparece, recordándonos que en nuestra reflexión sobre la escritura y en la elaboración de estrategias didácticas convocamos diferentes memorias discursivas, muchas de las cuales, como la retórica, tienen una respetable antigüedad. ¿Por qué la permanencia de la retórica y la representación que se tiene de ella como dotada de una notable estabilidad? Hemos visto que sufre transformaciones, que integra otras disciplinas, que deja su nombre de lado, que se adapta a nuevas circunstancias, que reaparece cuando menos se la espera, como en los manuales de versiones online. Es, podemos decir, el permanente retorno de lo reprimido, que está generado tanto por la necesidad social de regular la discursividad, como por su cuestionamiento. De cualquier manera, hemos naturalizado tanto sus intervenciones que cuando construimos una ciencia del texto, nos olvidamos de que los fenómenos que estudiamos han sido modelados durante siglos por esas antiguas reflexiones y variados ejercicios. La retórica nos muestra en esa misma naturalización de su saber, que la hace poco visible, el éxito del disciplinamiento ejercido, que puede implicar también el reconocimiento del desvío y, en casos excepcionales, su aceptación. ¿Qué interés tiene esta historia para los que nos dedicamos a la enseñanza de la lectura y la escritura? Creo que nos permite comprender, en lo que podemos decir en términos coloquiales, dónde estamos parados, cómo estamos inscriptos en esos trayectos, la función social que cumplimos y lo relativo de principios y reglas que tendemos, sobre todo en la universidad, a dogmatizar. También nos propone seguir pensando la escritura en la tensión entre las representaciones más o menos estabilizadas y las nuevas, sensibilizándonos al reconocimiento de los cambios. Y finalmente, nos muestra cómo el espacio del lenguaje es un espacio de luchas simbólicas, en las cuales se confrontan posicionamientos que responden a concepciones diferentes acerca de los modos de intervención de la escritura en la vida social. Bueno, gracias.